tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Les habla su amiga Dana Tarot, Dana Villarreal. Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del país donde nos estés viendo. Un gusto poder volver a saludarte y estar aquí en este espacio que creamos para ustedes. Una disculpa porque el día de ayer no pude hacer el en vivo, ya que tuve que arreglar algunos asuntos de trabajo, comprar material y para unos trabajos que estábamos haciendo ahí. Pero el día de hoy decidimos conectarnos, así es que para que no te pierdas ninguno de los en vivo, ni ninguno de los videos, ni los reels que vamos a estar subiendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que es El Mundo Esotérico de Dana Tarot, a nuestra página oficial de Facebook, que es El Mundo Esotérico de Dana Tarot, nuestra página personal en Facebook, que es Dana Tarot, por supuesto, en las siguientes redes sociales, lo que es Twitter, lo que es Instagram, TikTok, también estamos ahí. Te dejamos y te recordamos que nuestra página es 100% al público. Ahí se encuentra nuestro correo electrónico y por supuesto nuestro número de celular, que es el 811-629-2968. Por si te interesa alguna consulta más personal, estamos a nivel internacional. Nos ponemos de acuerdo y obvio inmediatamente te atendemos. Un gusto, un placer saludarlos, estar aquí con ustedes. Recuerden que va a haber muchos nuevos proyectos. Quiero darle la oportunidad a todos y cada uno de ustedes, de los que nos estén viendo, por supuesto, que recuerden, es una pregunta por persona. Van a decir, Dana, ¿por qué motivo? ¿Por qué? Porque hay unos de ustedes que preguntan más de una vez y no me dan oportunidad a que yo pueda contestarle a la demás gente. Así es que voy a ir pregunta por pregunta. No quiero problemas, no quiero que vuelvan a discutir, ni que se ofendan entre ustedes, porque estamos aquí para ayudarnos y para ayudar a todos los demás que estén aquí con nosotros. Así es que recuerda, este es un espacio para ti, que tu amiga Dana Tarot siempre va a estar aquí presente en el mundo esotérico para ayudarte. Recuerda que hacemos todo tipo de trabajos, manejamos diferentes magias, pero aquí vamos a estar. Primero que nada, pues hoy te quiero decir un decreto. No sé cómo te encuentres, pero sí ya vamos a empezar en vísperas de Navidad. Ya viene la temporada donde podemos estar con la familia. Recuerden que desde el medio año les estoy diciendo que conforme a ustedes termine su año, es como nos va a ir los próximos 7 años en adelante. Así es que es muy importante recordar y estar atentos y se suscriban, porque voy a estar subiendo todas y cada una de las recetas que hay que hacer para diciembre, para el amor, para el trabajo, para el dinero, para la salud, para los viajes, absolutamente para todo. Vienen sorpresas y vienen regalos también ahora en Navidad para ustedes, todos nuestros suscriptores. Así es que estén muy atentos. Compartan si saben que alguna persona tiene algún problema o necesita una ayuda. Con todo gusto aquí vamos a estar para atenderles y para servirles. Así es que recuerden, vamos a hacer el decreto el día de hoy, que dice: yo soy una persona que me libero del pasado y del karma de mi madre, de mi padre y todos mis antecesores. Yo soy una persona libre de todo karma que haya generado mi familia, de toda maldición. Yo soy un ser libre, soy un ser de luz, soy un ser que trae amor, que trae abundancia, que trae la prosperidad, la alegría y la armonía hacia mi vida. Yo soy un ser de luz y yo decreto la riqueza, la abundancia y la prosperidad para mí. Recuerden decir yo, su nombre completo, y decirlo 3 veces. Elevar sus manos hacia el cielo o en oración, y sobre todo decir al último amén, amén, amén. Porque estaremos soñando nuestros 3 cuerpos, lo que es el físico, el astral y el espiritual. Liz Aleja Castillón, hola, me llegará una pareja estable pronto. Alejandra Villegas Castrillón, 2 de febrero del 92, claro que sí. Noelia González, bienvenida también, nos dice: soy del 19 de mayo del 92, se comunicará conmigo Ángel Gutiérrez. Bueno, pues vamos a empezar a contestar ya las preguntas. Espero que digan su decreto, que estén pendientes de todas y cada uno de ustedes, de hacer las cosas para que les vaya de maravilla. Vamos a ver primero que nada, Alejandra Villegas Castrillón, si va a llegar una buena pareja a su vida. Aquí me dice Alejandra:
Vístete de un color rojo, píntate los labios rojos, hazte un cambio de look en rojo. Ahorita el rojo está trayendo mucha armonía para ti. Te va a ayudar a traer esa pasión no solamente de amor, sino también de ti, de amor propio, de seguridad, de triunfo, de alegrías, de abrirte caminos. Ahorita nos dice que vas a ser la reina del mundo. Dice, durante este tiempo, de aquí al 24 de diciembre vas a hacer muchos cambios, vístete de color rojo. Y nos dice que entre el mes de febrero y abril tú vas a tener una oportunidad en luna llena de conocer a una buena persona. Claro que sí va a llegar para ti. Pues ves, mi reina, vístete de color rojo si te encanta. Es maravilloso porque es tu color y es el que te va a traer todo lo que tú deseas en el amor. Siempre recuerda vestirte, verte al espejo y decir, eres preciosa, eres maravillosa. Hoy nos comemos el mundo, hoy voy a tener esto, hoy decreto que el amor de mi vida va a ser así, 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 gordito, flaquito, alto, chaparro, pídele al universo que te lo va a traer. Recuerda siempre eso. Vamos a ver, Noelia nos dice si se va a comunicar con ella. Ángel Gutiérrez, vamos a ver si Ángel se va a comunicar. Mira, a ti te sale la carta de los gemelos. ¿Qué nos dice? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dice, mira, tú y él salen distanciados, en pensamientos sí traen el mismo pensar entre los dos y piensan, pero los veo un poquito alejados. Dice, yo veo esta cortina de humo gris, la cual te está manifestando que hay malas vibras, que hay algunas envidias aquí. Yo te recomiendo mucho que si tú quieres que él venga, yo te recomiendo que prendas una vela en color blanca o roja, embárrala de miel con azúcar y pide esa serenidad y tranquilidad para los dos, para que si hay amor y si hay una buena relación, él venga a tu vida y se encuentre contigo, ¿vale? Y verás que te va a hablar. Si no te habla antes de 3 días, mándame un WhatsApp 811-629-2968 que te doy una receta completa para que lo hagas. Vamos a ver quién sigue aquí. Nos dice David. Vamos a ver, 9 de marzo del 2003, son Miguel Fonteche. Hay reconciliación con mi expareja. Ella es Daniela Moreno. Vamos a ver si Miguel Fonteche va a tener una reconciliación con Daniela Moreno el 25 de agosto del 2003. Vamos a ver, precioso. Mira, vamos a ver lo que nos sale aquí, David. Aquí te muestra y te dice. Ella dice, trae mucho sentimiento contigo, dice, la luna menguante es la que está rigiendo ahorita. Hay muchos chismes, ella presta atención a lo que la demás gente diga y ahorita se siente sola en el mundo. Siente soledad, sí hay tristeza, pero dice que tú no la tomas en cuenta como ella quisiera. Ella trae un enojo y un sentimiento, más bien sentimiento contigo, porque siente que no la valoras o no la quieres. Recuerda que ella viene de una situación sentimental en la que está muy sensible, en la cual si tú deseas acercarte a ella y hablar con ella y hay una reconciliación, aquí yo te recomendaría hacer un endulzamiento para que ella se le olvide todo ese sentimiento que ella tiene, para que puedan volver, porque de otra manera sale con lágrimas de sangre y eso quiere decir que te quiere, pero se está aguantando el hablarte porque es más el orgullo o el sentimiento que ella trae. David, buenas noches, igual. Laura Castilleja, saludos, muñeca. Del 31 de mayo del 87, ¿cómo estará mi relación de aquí en adelante? Vamos a ver cómo le verá Laura Castilleja en su relación aquí en adelante. Aquí nos está diciendo, te muestra, dice, viene luna cuarto creciente, dice, viene con un buen triunfo. De aquí al 21, dice, estamos hablando de 21 a 21, te van a hablar de cosas nuevas. Dice, aquí sales tú, dice, como la novia, pero es como si la novia estuviera enclaustrada. ¿Eso qué significa? Significa que no estés pensando tantas cosas negativas, tanta tensión que haya. Trata de relajarte un poco, utiliza el perfume de violetas, aromatiza tu casa con violetas o lavanda, que es muy importante para relajarse en cuestiones de pareja, y esparce por tu casa o en tu relación, esparce por tu recámara lo que es canela en polvo y pide que esta relación esté tranquila, porque tú eres la que de repente eres un poquito celosa. Liz, Aleja Casillón, de nada, muñeca. Luisa, hola, soy Ingrid Ibarra Coral.
Soy del 8 de julio del 85. Después de los mensajes con Víctor Hugo del 3 de septiembre del 88, seguirá acercándose a mí para regresar como pareja. Vamos a ver si este chico va a regresar contigo, Víctor Hugo, y se van a volver a ser pareja nuevamente. Aquí que nos está diciendo, nos dice, sale la luna llena, la luna nueva, la luna de amor. Tú dices, traes tus rosas negras, las rosas negras son marchitas. Dice, no, mi reina, sí va a volver, van a volver. Dice, nomás que entre ustedes hubo recelo, hubo falta de comunicación. Mándame un WhatsApp para mandarte una oración para que la reces y decirte qué puedas hacer aquí para que todas esas envidias que tengan alrededor de ustedes se alejen, se vayan, vuelva a haber una comunicación, porque buena relación tenían, pero pues se dejaron llevar por los dimes y diretes. Pero te dice que tu respuesta es sí. Miguel, pues ya le contestamos a Miguel. Dice Kelly, bye. Habrá separación con mi pareja David La Verde, yo Kelly Baena. Vamos a ver. Kelly Baena quiere saber si David La Verde se va a alejar de ella y se van a separar. Aquí yo te veo con nostalgia, con tristeza. Dice, no has agarrado color. Te está rigiendo ahorita el color gris oscuro. ¿Qué significa? Que te estás agobiando tanto por una situación. Te sientes muy tensa, te sientes inquieta y mucha intranquilidad. Dice, lo que sí es que este color gris te está diciendo que hay una separación. Necesitas poner una protección en cuestión de magia gris o magia blanca para pedirle a tu ángel o pedirle al ángel de la guarda que te cuide y que no permita que esa separación llegue. O sea, que te dicen que si tienes oportunidad de recuperar tu pareja, Kelly, pero necesitas hacer algo para que esto se pueda recuperar. Joana Ramírez, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de donde me vean, muñeca. Hola, dice 6 de mayo de 1986, quiero saber qué pensará Carmen Zuluaga cuando me vea mañana. Es la ex de mi esposo. Vamos, entonces voy a preguntar qué va a pensar Carmen Zuluaga cuando te vea mañana. A ti, Joana Ramírez. Vamos a ver. Mira, aquí la carta que te dice, tú permanece tranquila, permanece estable. Sale la carta del demonio, cuestiones de amantes o amores. Este sentimiento oculto quiere decir que la persona pues puede traer recelo, coraje o algo, aunque diga que no. Recuerda que este tarot es el tarot del lado oscuro del espejo, el que nos dice lo que realmente está pasando detrás. Hay cierto recelo, enojo, dice, entre ellos hubo una separación fuerte o mucho enojo, mucha intranquilidad. Pero más bien le daría como que enojo el que él esté con alguien. El enojo no sería directamente para ti, sino sería para alguien, para él, para alguien más, pero no tú. Pero igual, le recordarás el pasado. Vamos a ver, hay un comentario en YouTube. Vamos a contestar porque también estamos transmitiendo por YouTube. Vanessa Díaz. Hola, ¿cómo estás, muñeca? Muy bien también. Claro que sí, pueden hacer una pregunta gratuita. Con todo gusto, nos dice Vanessa. Dice, hola, ¿qué me depara el amor? Voy a conocer a alguien bueno y nuevo próximamente. Vamos a ver. Ahí escríbele lo que yo le ponga, por favor, Vanessa. Vamos a ver qué es lo que viene para ti en cuestiones de amor. Mira, aquí me dicen, tú te sientes que a veces te vas a quedar sola, pero no, muñeca, te voy a decir algo. No sé de qué color traigas tu cabello, pero te está mostrando que te pongas un rubio cenizo, un rubio plata, mezcla un color blond. Hazte un cambio de look en el cabello, deja de llorar, deja de sentirte triste, utiliza accesorios en colores dorados. Quiero que pintas tus labios de color dorado, quiero que te compres una mariposa o una ala y la traigas colgando tú para que te dé una buena protección. Cómprala y me avisas por WhatsApp 811-629-2968 y te voy a decir cómo la vas a preparar para que te atraiga lo que tú deseas. Nos dice que sí, nada más hay que cambiar de pensamiento porque eres un poquito incrédula en cuestiones de que te vaya a ir bien y a veces tu carátula o tu manera de ser, como que la gente piensa que eres muy dura, pero eres un pan de Dios, eres muy noble.
Nada más que yo te entiendo el hecho de que te quieras cubrir o cuidar, más por las tristezas del pasado, ¿vale? Así es que recuerda, cómprate lo que te dije, haz lo que te digo, hazte ese cambio de look, mi reina, que te vas a ver hermosa, vas a finalizar el año con amor, con cosas nuevas y un cambio de personalidad, pero sobre todo vas a dejar fluir lo negativo que haya habido en tu vida, ¿vale? Bueno, ya contestamos a Vanessa. Joana Ramírez nos dice aquí, soy de 6 de mayo. Seguimos acá por Facebook Live, dice 6 de mayo de 1986. Quiero saber qué pensará Carmen Zuluaga. Bueno, ya hicimos esa pregunta. Loza, pues ya le contestamos. Joana, ya le contestamos. Yani India Rincotera dice, Oli, soy Janina Pérez del 12 de diciembre del 75. Vamos a ver cómo le va a ir a Janina en el trabajo. ¿Qué viene para ella? Dice, ahorita te recomiendo que la luna cuarto creciente, dice, te relajes, te hagas una limpia, dice, en la cual cortes toda energía negativa que hay a tu alrededor. Aquí la carta que nos está diciendo, si fijas, salen las telarañas, salen las arañas ahí, quiere decir que hay mucha gente con mucha mala vibra a tu alrededor y hay mucha energía negativa. Normalmente siempre les digo que no utilicen el color negro, pero ¿sabes qué? Quiero que compres una vela de color negro, quiero que pongas los nombres en la vela de las personas del trabajo que tú creas que son personas negativas. Ojo, no la vas a prender. Nada más quiero que la agarres, que te barres con esa vela, pidas que todas esas malas vibras se vayan, se alejen. En casa no se prende, puedes irla a prender a un parque, un monte, un terreno baldío, una casa abandonada, lo que tú quieras, pero vas a pedir y decir, San Alejo, San Alejo, San Alejo, 3 veces te de llamar, las mismas que tú me has de contestar, y estas personas negativas y toda mala vibra de mi trabajo me has de alejar, para que yo triunfe y se libre de mí todo mal, y venga el triunfo, riqueza y abundancia para mí. Amén, amén, amén. Vas a decir esta oración 3 veces y verás cómo te va a cambiar todo, Janina. Vamos a ver, Joana. Ya te contestamos, Joana. Muchas gracias, Luisa, de nada. Siempre aquí voy a estar. Recuerden que es para ustedes. Saludos igual y bendiciones para ti, para toda tu familia hermosa. Desde donde nos veas, muchas gracias por seguirnos y gracias por la confianza. Vamos a ver, nos dice aquí Paula Terrones. Hola, soy Paula del 14 de septiembre del 90. Quiero saber si vamos a formar una relación estable. Si va a formar una relación estable con Víctor. Vamos a ver, pues, ¿qué tienen los chicos ahora, hombre, que no se avientan? Vamos a ver si se va a formar la relación estable, Paula Terrones con Víctor, ¿sí o no? Mi reina dice, claro que sí, si toda tú mira la carta que te sale hermosa, está saliendo la carta de la seducción, la carta del amor, igual hay un baby doll, un coqueteo más fuerte, te recomiendo que te pintes el color de un color cobrizo, que venga con armonía para ti, que lo hagas antes del 18 de diciembre para que todo mejore en tu vida y que sea luna nueva o llena, que te pintes el cabello para que todo salga favorable. Aquí nos dice, tú no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué significa el coqueteo, la seducción, mi reina? Toda tú lo seduces, nada más seguridad, y pide lo que quieres y exige lo que deseas. Hazte el cambio de look y verás que ahí va a estar, o un café castaño que te va a cambiar la suerte bien rápido. Vas a ver, Paula. Ana Laura Rodríguez, hola, ¿qué te hiciste? Te ves muy bien. Pues hablando de cambio de look, nos hicimos un cambio de look, nos pintamos el cabello diferente, compramos extensiones también diferentes porque para vernos diferentes, como les dije, hay que cambiar de look, hay que cambiar de ánimo. Pintarnos también, el maquillaje lo cambiamos, más navideño, ya tenemos mezcla rojo, dorado, porque estamos pidiendo amor, dinero, seguridad, abundancia, triunfo en todo. Así es que vamos a estar dando muchísimos tips. En el transcurso de estos días voy a estar dejándole algunos reels donde vamos a estar dando recetas y vamos a estar contando algunos chismecitos para que estén pendientes. Tiendita Esperanza, hola preciosa, ¿cómo estás? Hola, dice Paula Torres, 8 de agosto del 85, quiero ver en la casa donde arriendo hay alguien rondando, ya que trato de abrir la puerta en la madrugada, este hombre, a ver, pero se me movió.
Espérame tantito, muñeca, que se me movió. Voy a moverle aquí. Vamos a ver. La relación estable, ya Zuluaga también. A ver, ahí se me movió el de... Ah, ok. Tiendita Esperanza, dice 8 de agosto del 85. Hay alguien rondando, ya que trató de abrir la puerta en la madrugada. Este hombre es Juan Fuentes Salamanca. Aquí vamos a preguntar con otro tarot, claro que sí. Paula, vamos a ver, porque primero que nada es la seguridad tuya y la de cada uno de nosotros, para que no haya ningún problema. Vamos a ver si Juan Fuentes Salamanca es la persona que trató de abrir tu puerta en la madrugada, Paula Torres. Aquí nos dice que este hombre efectivamente te corrobora. Te sale la primera carta, que es la carta del espionaje. ¿Qué dice? Aquí nos está diciendo que este hombre te está espiando definitivamente, pero no lo veo con muy buenas intenciones, así es que no sé si me quieras escribir en particular y querer que te haga una lectura más a fondo. Aquí nos dice, esta persona te está espiando, ten mucho cuidado porque no trae buena intención para contigo. Él anda junto con otra persona que es un chico de tez aperlada, tiene el cabello medio quebrado, café castaño claro, dice, ten mucho cuidado, aléjalo de tu vida porque no es una buena persona, debes de alejarlo y alejarte de él. Fíjate lo que vas a hacer, Paula. En tu casa, quiero que compres sal de grano, sal de mar, sal gruesa, no sé cómo le llamen donde tú vivas, y compres canela molida. Primeritito que nada, quiero que avientes sal gruesa por fuera de tu casa, por todos lados, todo lo que es alrededor por fuera de la casa, por dentro de la casa, en las tapitas de refresco, en lo que sea, o así solo, pónmelo en las 4 esquinas por dentro de cada cuarto, ¿vale? Al terminar que tú me hayas hecho esto, quiero que agarres canela en polvo, igual eches todo lo que es el frente de orilla a orilla, lo que es tu puerta de la entrada, de lo que abarca tu casa, y quiero que digas, yo protejo, sello y cubro mi casa, y toda persona que quiera venir a hacerme daño, a hacerme maldad a mí o a mi familia o me tenga envidia, esta línea no ha de cruzar y a mi casa no ha de volver ni ha de entrar jamás. Vas a decir amén, amén, amén 3 veces, mi reina. No me muevas la sal de ahí, déjala ahí. No importa si riegas después o se corre el agua, la lluvia, no sé. Simplemente lo vuelves a hacer. Esto va a cubrir tu casa, te va a proteger y voy a agarrar tu nombre de aquí y yo te voy a prender una vela para que este tipo se aleje si tiene alguna maldad en contra tuya y protegerte a ti y a tu casa, ¿vale, Paula? Pero hazme eso, por favor. Si se te olvida, recuerda, llámame 811-629-2968, contáctame por WhatsApp y con todo gusto te vuelvo a recordar lo que tienes que hacer. Ana Laura, saludos, muñeca. Te había preguntado sobre mi trabajo y tenías razón. Me costaba trabajo creer, pero sí que hay gente mala vibra y envidiosa. Vamos a ver, Ana Laura, ¿qué onda contigo en el trabajo? Uy, pues mira, ¿qué te digo? La carta te está diciendo, esta carta te está hablando que debes de tener mucha fortaleza, que debes de ser fuerte, mantenerte firme. Ahorita te recomendaría yo que compraras una esencia de madera o preparar algún perfume con cierto tipo de madera para poder dar esa fortaleza, esa energía que necesitas. Necesitas un perfume. Necesito prepararte un perfume, eso lo hablamos ya por WhatsApp, para que te pueda dar esa fortaleza. Aquí te está diciendo, desde la luna cuarto menguante se van a remover muchas cosas. Sabías que iba a haber un alboroto, que iba a haber mucho lío, que iba a haber mucho problema. Sales envuelta como en un, ¿cómo se dice? El que es huracán, torbellino, no sé, esa madre, así igual. Eso que te eleva y que se lleva todos los huracanes y todo. Entonces aquí nos sale, dice que van a remover muchas cosas, dice. Debes de poner los pies en la tierra tú, pero no porque estés desubicada, como la gente cree, no, al contrario, sino de recargarte mucha energía porque esto te puede perjudicar. Haz algo, límpiate, protégete y ponte este perfume antes del 30 de noviembre para que tú puedas cambiar toda la energía que hay a tu alrededor, porque traes muchísima carga negativa y de ahí se han venido 3 cosas muy fuertes que podamos decir
que te están obstruyendo, poniendo obstáculos en tu vida y tu familia de cabeza. Saludos y besitos a todos, Ana Laura. Vamos a ver, Raquel Reyes, perfecto, dice, buenas noches. Raquel Reyes, perfecto, 17 de diciembre de 1967. Quiero saber si habrá reconciliación con Freddy Sicha Álvarez, del 3 de noviembre del 77. Muchas gracias, igual para ti, muchas bendiciones, Raquel. Vamos a ver, Raquel Reyes, perfecto, quiere saber si va a haber reconciliación con Freddy Sicha Álvarez, ¿sí o no? Vamos a ver qué nos dice el lado oscuro del espejo. Aquí nos dice, definitivamente, dice, este hombre sale pensando en ti, dice, tú de repente das por mortalidad esto. Tú sientes que no te valora, que no hace las cosas como tú quieres, eso te puede llegar a molestar un poco. El tipo tampoco es muy expresivo, ni tampoco es de decir si te extraña o no, lo cual sí, porque se siente estúpido sin ti, sí te sale extrañando mucho, dice, pero no me marca una reconciliación al 100%. Aquí me dice que tú deberías de poner no endulzamiento, que es lo que más ustedes manejan. Más bien debería ser una estabilidad para los dos. Y pues sí, parte de endulzamiento para que ustedes estuvieran juntos y él te busque. Si tú quieres que él te busque y él haga lo que tú quieres y sea como tú quieres, mándame un WhatsApp al 811-629-2968. Hay reconciliación, pero siempre y cuando tú hagas algo. Menos no. ¿Vale, Raquel? Nico Benito, vieja mentirosa. ¿Mentirosa por qué? ¿Me conoces o qué, Nico? Digo, porque para cuando vamos a insultar a una persona debemos de conocerla. Y pues, para empezar, no tienes foto de perfil. ¿Quién es el mentiroso? ¿Tú o yo? Como quiera, mira, besos, Nicos, y bendiciones hasta donde estés. Todo lo que tú digas de mí, todo lo que tú me desees, 3 veces más te lo sé de regresar. Vamos a ver, Noemí López, sigamos porque no hay que darle importancia a la gente pendeja. Noemí López dice, buenas noches, mi nombre es Noemí López, del 9 de mayo del 68. Quiero saber si habrá comunicación con Jorge Rodríguez Castañeda. Vamos a ver. Naomi López quiere saber si va a haber comunicación con Jorge Rodríguez Castañeda. Aquí en la carta dice, tú te sientes sola en el mundo, sientes que no hay estabilidad como tú quisieras. Sí va a haber una comunicación, pero hay que hablarle, hay que hacer algo, dice, porque hay muchas malas vibras y energías. Cuando nos marcan los arcos 2, nos dice que por ambas partes hay energías negativas, pero más yo veo una persona del pasado en su vida. Ojo con esto porque tienes que cambiar y retirar a esta persona que no lo deja a él ser feliz. Paola Torres, muchas gracias, de nada, hermosa. Cuídense, tienda esperanza. Paola Torres, ya te habíamos dicho. Rose Camp, hola, hola, buenos días desde España, nos está hablando, un beso de España. Toda España son un amor, besos, bendiciones, gracias a todos que nos ven por sus mensajes, por sus buenas vibras. Vamos a ver cómo la va a pasar hoy Marianela Vargas, 16 de junio del 67, por Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Me recordará, soy Rosa Camer. Vamos a ver si Marianela Vargas, primero si se la va a pasar bien, después si te extraña. Vamos a ver, son 2 preguntas. Mira, ella de que se la pase bien, dice, pues para ella, dice, sí trata de llevar al mundo completo, dice, su corona es como de hielo, la cual nos dice que es un poco frío, un poco seca, dice, ha hecho algunos cambios, pero ha cambiado mucho su personalidad. Lo que no ha cambiado es que sí te recuerda y sí te trae en el pensamiento. Vamos a ver aquí ya vamos a ver si te recordará, nos dice que sí. Ella te recuerda mucho. Ella te recuerda bastante, toda completa. Digamos que toda tu cabello, tus ojos, toda tu manera de ser, todo te extraña, te visualiza, te piensa. Lo que más recuerda de ti es tu cabello y creo que tus manos. Algo así es lo que más nos marca aquí. Dice, sí, dice ella, siempre trae un recuerdo tuyo, trae algo de pensamiento. Pero sale, yo la veo triste, no la veo feliz ni la veo alegre. Si quieres, Rose Camp, pues mándame un mensaje
y hablamos y te regalo una lectura de cartas por WhatsApp 811-629-2968 para sacar más de esta chica, de Marianela, qué es lo que pasa y siente. Ya, maestra, mil gracias, lo voy a hacer. Sí, tiendita Esperanza, hazlo por favor, porque necesito que te cuides. No son muy buenas las cartas ni los pensamientos de este hombre, así es que hay que quitártelo de ahí. Manu dice, hola, volveremos definitivamente a vivir juntos con mi expareja. Rocío Acosta, quiere saber del 13 de marzo del 79. No, me dice aquí Manu, hola, volveremos definitivamente a vivir juntos con mi expareja. Ok, Manuela Bendaño quiere saber del 20 de septiembre del 86 si va a regresar con Rocío Acosta, del 16 de marzo del 79. Vamos a ver. Mira, aquí te voy a recomendar una cosa. Aquí falta tranquilidad y falta abrirse un poquito de camino entre ustedes dos. La carta no nos sale negativa, al contrario, nos sale bien. ¿Sabes qué? Si tú quieres regresar con ella antes de la siguiente luna nueva, yo te recomiendo que prendas una vela con aroma a lavanda y cuando la prendas, pidas para que esta persona llegue, esparce un poquito de azúcar y canela, prende incienso de lavanda, de violeta, vístete de un color morado, violeta o amarillo para que atraigas eso y pídeselo al universo. Esta persona sí puede volver contigo, pero hay energías negativas y terceras personas metiéndose en la relación. Vamos a ver, María Belén Andrade Quispe. Buenas noches, maestra. Mi nombre es María Belén Andrade Quispe. Deseo saber si mi pareja está volviendo con buenas intenciones o no, le suplico, maestra. Vamos a ver, Belén, si tu pareja está regresando con buenas intenciones para contigo. Aquí nos dice, recuerda que tú eres una reina, dice, eres muy inteligente. Ahorita astrológicamente, dice, nos sale aquí el ave fénix, dice, te está mostrando que siempre has sabido levantarte de cada situación negativa que tú has tenido. Piensas mucho en las cosas, pero también las intuyes y sabes que no te equivocas. Y ahorita tú sientes algo en tu cabeza que no te deja pensar con tranquilidad o estar teniendo esa tranquilidad que esta persona está regresando. Por eso te voy a pedir que tú prendas una vela o una veladora roja, pongas el nombre de tu pareja y luego el tuyo arriba. Esparce canela y azúcar así en fuego, así esparboreale, préndela y pide y di, yo, di tu nombre completo, le pido al universo, a los seres de luz, ángeles y arcángeles, que por medio de esta luz roja que yo prendo, me digan si debo estar o regresar con mi pareja. Si él es para mí, me va a amar y respetar como dice, que selle nuestra relación y que estemos bien juntos y tengamos un inicio nuevo para ser felices. De lo contrario, sellen mi corazón para que no haya tristeza y dolor. Amén, amén, amén. Dilo 3 veces, prende la vela, mándame una foto al 811-629-2968 que con todo gusto yo te lo voy a traducir. Cuando la prendas y al final cuando se acabe también, para saber qué es lo que sale en tu vela. En estos días, 3 días, si es veladora, que tú pongas eso, vamos a ver los cambios de lo que realmente siente y lo que piensa, ¿vale? Vamos a ver, dice Erika Vite, sí. Hola, buenas noches, muñeca, dice, ¿qué me depara en el amor? Vamos a ver, ¿qué te depara en el amor para ti? Aquí nos dice, tú te has sacrificado en cuestiones de amores. Eres como que María Magdalena. Tú crees que vienes a sufrir este mundo, que no puedes tener una pareja estable. Ya se han retirado varias personas de tu vida. Estos últimos 7 meses han sido muy tristes. No sé qué te pasó en el mes de julio, que te veo como con más nostalgia, más tristeza. Pero ¿sabes qué? Vamos a ver, Erika. Tú quieres amor, quieres estabilidad. Fíjate lo que vamos a hacer. Quiero que este viernes tú, primero que nada, salgas a la calle y te encuentres, no sé, 3
zacate, hierba, flores, no sé, lo que quieras que esté en la calle de hierba, que sean 4 diferentes, las vas a traer a casa, las vas a servir y te vas a dar un baño a las 12 de la noche de tu país o de donde tú vivas, ¿vale? En 4 litros de agua que sean 2, tú te vas a poder meter a bañar, normalmente te bañas, te dejas caer el agua de la nuca hacia abajo, vamos a cortar las malas vibras o energías y a cortar todo eso negativo que tú tienes para que te puedas abrir un camino. Eso lo vas a hacer el viernes, perdón. Ya el martes vas a licuar 3 rosas rojas con 1 litro de agua. Lo vas a colar, a eso le vas a echar 3 cucharas de miel y le vas a echar una pizquita de canela porque lo guarda en el cuerpo. Una pizquita, le vas a echar tu perfume, igual te vas a meter a bañar normal. Simplemente que este baño te lo tienes que hacer antes de que oscurezca, que se mete el sol. Tú vas a agarrar tu mano izquierda, la vas a venir al lado contra el reloj, vas a decir, todas las envidias, las maldades, toda la sal que yo tengo de no encontrar amor, yo la devuelvo y la regreso por donde haya venido. Y luego dices, yo me libero, traigo el amor, quiero un hombre moreno, alto, guapo, chaparro, gordito, como tú quieras, pero pídelo. Después te vas a hacer el baño igual. De la nuca hacia abajo, no te seques, te envuelves en la toalla. Quiero que te acuestes 5 minutos en tu cama, te relajes, duermas tranquila. Esos pétalos de rosa que licuaste a que salieron colados, ponlos a secar, porque nos va a servir para lo que sigue. Cuando lo hagas, me hablas porque esta receta no es para todos y la van a querer copiar. Así es que mándame un WhatsApp 811-629-2968. Dime, maestra, ya me hice la limpia con las hierbas, ya hice lo de las rosas, ya tengo mis pétalos aquí y ahora sí ya te mando la siguiente receta en privado, ¿vale? Vamos a ver, dice Isabela Mancilla, quiero saber por qué no encuentro trabajo. Vamos a ver, muñeca Isabela Mancilla, ¿por qué no encuentro trabajo? Tú eres una guerrera, dice, tienes mucho tiempo, dice, no sabes qué es lo que está pasando contigo. Tú quieres justicia para ti, dice, eres una mujer muy fuerte. Dice, sin embargo, tu carácter, tu manera de ser, a veces tú siempre andas ocupada con tus cosas, no te metes en la vida de nadie, pero sin embargo tienes muchas malas vibras o muchas energías negativas. Quiero que en tu casa quemes palo santo, ya sea en incienso o hierbita, lo que es el palo santo, saumerio. Quiero que también prendas incienso violeta. Quiero que también tú trates de poner una vela blanca o una de San Miguel Arcángel, que la prendas o se lo ofrezcas a San Miguel Arcángel para que recoja toda la mala vibra o energía de tu hogar o de tu casa para que toda esta salación energía negativa se vaya. Todo lo que es por dentro y por fuera de casa me vas a regar, hervir manzanilla 4 litros, la divides en diferentes botes, uno para trapear y uno para regar, y le vas a agregar medio litro de vinagre de manzana a cada uno. Vas a trapear de atrás hacia adelante y me tiras el agua a la calle, no la vayas a barrer, deja que se la lleven los carros, no sé, lo que sea, que se seque. La siguiente la vas a regar por toda la casa, no la vas a barrer, vas a dejar que se seque sola. Cada mancha o cada cosa que aparezca, mándame las fotografías para decirte lo siguiente que tienes que hacer para que encuentres trabajo. Ya que hagas eso, compras una veladora así de 7 colores y me avisas para darte la receta. Yolanda Barreto dice, buenas noches, mi esposo regresará, Mario Alberto Morales Gámez. Vamos a ver si Mario Alberto Morales Gámez va a regresar con Yolanda Barreto, ¿sí o no? Ay, no, qué bárbaro. Dice, esta carta que nos sale, ahorita no creo, mija. Ahorita él dice que trae muchas espadas o muchas cosas cargando, dice, a sus espaldas. Él trae una energía negativa muy fuerte. Cuando te sale esta carta nos está diciendo que le falta luz. Espiritualmente anda muy cansado. No sé si lo has visto antes de los problemas. Más bien ahorita en noviembre ya se ha cargado más, pero esto viene como que desde noviembre del año pasado. Ya vamos para un año en lo cual él se siente cansado, se oscurece, se engrisó, o sea que se hace opaco, se chupa, que su pista muy ida. Hay trabajo, hay magia, no creo que regrese ahorita. La verdad, si quieres mándame un WhatsApp 811-629-2968, te checo un poquito más a fondo, te leo unas cartas, vamos a ver cuáles son sus pensamientos, qué es lo que tiene, para ver cómo te podemos ayudar, ¿vale?
Erika Vite, ay, qué hermosa, gracias, igual, besos, bendiciones. Lulú Carrizales, buenas noches, Lourdes Carrizales, ¿qué pensó de mí? Alberto Martínez, hoy con todo lo que hablamos, ¿seguirá mi amistad con él? ¿Sí o no? Vamos a ver si la amistad de Lourdes Carrizales va a seguir con Alberto Martínez después de hoy. Mira, hubo muchas malas vibras, dice, la tormenta ya pasó. Había muchos chismes, habladurías en contra de los dos que veo aquí que metieron tanto por un lado como por el otro. Pero dice, todo eso va a ir sanando. Yo te recomiendo que cargues una canela y 3 hojitas de laurel en tu bolsa. Pero sobre todo que en 3 hojitas de laurel tú pongas tu nombre, el de él, que pongas protección o pidas protección de amistad, que no lo separe nadie, que haga bendiciones para ustedes. Me quemas las hojas este viernes y las cenizas las tiras a la calle y dices, así como estas cenizas se van, así se van las malas vibras y energías que hay en la amistad que tengo con fulano de tal. Y listo, muñeca. Verás que se protege la relación y siguen adelante con la amistad. Noemí López, gracias. De nada, muñeca. Para eso estamos aquí para ustedes. Saben que de todo corazón, en lo que yo les puedo ayudar, aquí voy a estar. Raquel Reyes dice, perfecto, perfecto. Dice, muchas gracias. Es cierto todo lo que me dijo. Freddy es muy orgulloso. Sí, muñeca, es lo que te estoy diciendo y verás. Rose Cam, gracias, besos de Extremadura, España. Un beso también, igual, abrazo hasta España. Vamos a ver, dice Yolanda Barreto, dice Domínguez, 12 de junio del 67. Quiero saber si mi esposo, Mario Alberto Morales Gómez, 28 de mayo del 66, va a regresar, ¿sí o no? Vamos a ver qué va a pasar con él. Toma las cosas con tranquilidad, dice, no te obsesiones tanto, no lo presiones, no lo estreses, no quieras que te diga ahorita que sí, mañana ya estén juntos. Aquí te dice que tomen las cosas más con calma, tú eres de un carácter más fuerte y quieres que se hagan las cosas así, comadre, y no hay que tener paciencia y tranquilidad. Te voy a pedir que te barras con una veladora blanca, de cabeza a pies, de pies a cabeza, rezando la oración que más te apetezca, pero sobre todo pidiendo serenidad, armonía, tranquilidad y luz espiritual que te manden Dios, los seres de luz, ángeles y arcángeles, para que tengas una buena relación con tu esposo y una buena reconciliación. Vas a ver que esto te va a ayudar a calmarte y a relajarte un poco más, ¿vale? Vamos a ver, Isabela Mancilla. Hola, quiero saber por qué no encuentro trabajo. Es otra, ¿verdad? O ya habíamos contestado. Isabela Mancilla. Sí, ya le habíamos contestado. ¿Ven como si pongo atención? Irma Maldonado. Hola, maestra. Hola, muñeca, ¿cómo estás? 28 de enero del 88. ¿Habrá boda con Carlos Salinas? Vamos a ver. ¿Me invitas a la boda? Irma Maldonado. Vamos a ver si va a haber boda con Carlos Salinas, ¿sí o no? Aquí te está diciendo, toma la serenidad, toma con tranquilidad, toma el rumbo que quieras ir. Claro que vas a tener la boda que tú quieres. Aquí te están saliendo las cartas que te compres una brújula. Ya que la compres, Irma, mándame un mensaje y te voy a decir qué vas a hacer con eso. Compra una brújula, por favor. Aquí te dice que sí. Vas en camino, nomás mantente serena, tranquila. Pide armonización y tranquilidad que todo se te va a dar. Préndeme incienso de sándalo o de violeta en tu casa. Y después, primero una semana, ya la segunda semana, ponme copal para que todo se idealice y se forme con éxito para ti. Vamos a ver. Dice Erika Vite, hola, buenas noches, maestra, que me depara en el amor, estoy sola, ya te dije lo que vamos a hacer. Ivette Castillo, el 22 de noviembre del 80, quisiera saber cómo me irá en el amor. ¿Llega alguien nuevo a mi vida? Vamos a ver. Dice que sí, mira, te sale la carta de los gemelos, dice tú tranquila, no te aceleres, eso sí, dice tú quisieras todo mucho más rápido, pero sí va a llegar alguien a tu vida. Nada más hay que decretarlo y que pedirlo. Quiero que te vistas de un color negro toda esta semana, hasta el lunes. Y cuando te vistas de ese color, quiero que el contraste sea unos labios rojos. O un color, sí, no, rojo, tiene que ser rojo, porque estamos pidiendo amor. Vas a decir con la elegancia, te vas a ver en el espejo, vas a decir tu nombre
Doy luto y término al pasado de soledad y de tristeza. Hoy mis labios se ponen de rojos, listos para besar y demostrar el amor y la pasión que tengo para la persona que va a llegar a mi vida, que va a ser así, 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 así. Dilo 3 veces en el espejo viéndote. De aquí a 8 días. ¿Ok? Antonio Peña dice, hola, quiero saber si me buscará mi ex pareja Daniela de la Cruz Velázquez. José Antonio Martínez Peña quiere saber si Daniela de la Cruz Velázquez del 10 de diciembre en la antena te va a buscar. Vamos a ver. Ay, mi hijo, qué bárbaro. Dice, mira, ella te dice una cosa, pero en realidad hace otra porque siempre está esperando a ver qué es lo que dicen las demás personas. Y si no haces lo que ella dice, pues se enoja, se molesta hasta quererse salir con la suya. Ahorita déjala que haga los enojos y berrinches que ella quiera. Tú no te mortifiques ni te estreses. Tú dile que quieres regresar, que quieres volver, que quieres estar ahí y déjala. Yo te recomiendo que le hagas un endulzamiento para dominar un poquito el genio que ella tiene y también valore lo que tú hagas y dices por ella, aunque ella diga todo lo contrario. Vamos a ver, dice Flor Segovia Manso. Hola, soy de 1980, el 22 de julio. En mi relación, ¿cómo me va a ir con Juan de 1982, 13 de agosto? Flor Segovia Manso, vamos a ver cómo le va a ir con Juan. No nos dio apellido, pero vámonos así. Te sale la carta de la libélula. Para que te vaya bien, cómprate una libélula, ponla en el adorno del árbol de Navidad o ponla de adorno en la puerta de tu cuarto, dice, para que te traiga el amor y la fortuna. Hazlo en luna de cuarto creciente o nueva. Esto te va a ayudar a que te vaya bien. Aquí te dice, trata de equilibrarte. La carta te dice que vas a tener triunfo. De aquí al 27 de diciembre te va a dar una sorpresa muy buena. Ahorita te vas a fragmentar o vas a construir esa relación de aquí al 27 que va a estar muy armoniosa y van a estar bien. Vamos a ver, María Belén Andrade Quispe, mil gracias, maestra, de nada. Erika Vite, gracias, gracias. Es muy cierto, todo me sale mal después de vivir 23 años. Con uno se fue sin despedir y todo se aleja, lo agradezco mucho, claro. Aquí estoy, cuando quieras hablar o platicar, mándame WhatsApp. Lulu Carrizales, gracias hermosa, igual para ti, bendiciones. Ángel del Ángel. José del Ángel del 2 de julio del 2000, ¿por qué me dan dolores fuertes de cabeza? Este ya es otro tipo de cartas, vamos a ver, es diferente. Vamos a ver, Ángel del Ángel, José del Ángel, ¿por qué tiene tantos dolores fuertes de cabeza? Nacido el 2 de julio del 2000, vamos a ver qué es lo que él tiene. Aquí nos está diciendo, ok, vamos a ver, mi vida. Mijo, mira aquí, vamos a ver. Aquí te está diciendo, dice, hay una carta, la carta de la muerte, la primera que te sale es de la lealtad. Y luego para contestarme por qué motivo tienes estos problemas me sale. La lealtad viene siendo por parte del núcleo familiar. Dice, en tu familia ha habido trabajos, magias, brujerías. Hay muchas brujerías, magias de trabajos, de retiro, dice, por corajes y enojos de envidia hacia tu familia. Dice, tú eres el que eres más noble o el más sensible y por eso estás recogiendo eso. Hay muchas traiciones, dice, dentro de lo que cabe, ha habido infidelidades dentro de la familia, problemas, estrés, dice, y esto ya lo traes cargando mucho, dice, empieza como en abril, ya en septiembre se te ha hecho más fuerte y ahorita ya el núcleo se está rompiendo. Sientes como que te duele mucho la cabeza, a veces sientes mucho calor, mucho sofocamiento y a veces ese mismo calor es con escalofríos y algunos toques o calambres o piquetes que traes. Aquí lo que tú estás padeciendo es que hay trabajos o magias para tu casa y tú lo estás recogiendo mucho. Ahorita te voy a pedir que me mandes un WhatsApp 811-629-2968 para decirte qué necesito que pongas y me pases bien tu nombre para poner una vela para ti y que me digan exactamente qué es lo que debes de hacer para ayudarte. Irma Manolao, si le invito, maestra, claro, yo sí voy, con todo gusto. María Carrizales dice, se dará una bonita relación con Alberto Martínez. Vamos a ver si María Carrizales va a tener una bonita relación con Alberto Martínez. Aquí nos está diciendo que sí. Dice, viene un cambio muy bueno, muy favorable, se van echando raíces. Dice, el universo conspira para ti, viene energía de la tierra muy favorable. Te recomiendo que pongas una manzana con 7 clavos de olor en tu casa.
De aquí a un día último de diciembre, ya pasando el día primero, déjala en un jardín o en un hormiguero, para que se afiance tu relación y estés bien, porque va a haber muy cosas buenas, vas a ver que sí para ti, para con él. Ivette Castillo, gracias, de nada. Guriotti Daniela dice: hola, soy Daniela Guriotti, del 16 de mayo del 82. Me gusta un chico que se llama Jason, del 24 de agosto del 84. ¿Qué piensa él de mí? ¿Le atraigo también? Vamos a ver si le atraes a este chico. Daniela Guriotti, si le trae a Jason el trabajo. Sí. Mira, sí le atraes, lo que pasa es que él es un poco más seco, es más discreto, es más serio. Dice, pero si también viene aparte de una ruptura o un término de una relación, una persona que lo engañó, entonces tienes que ser un poco paciente. Acércate tranquila, sé dulce, sé amable, escúchalo, platícalo. Empieza una buena comunicación, porque sí se te puede dar una buena sociedad o una buena relación con él, porque también le atraes, pero es más tímido. Jayska Soto, ¿qué me viene en el amor? 8 de mayo del 2002. Vamos a ver qué viene para Jayska Soto en el amor. Aquí nos dice, vamos a ver. A veces te sientes tú sola, te sientes traicionado, hubo una traición, una infidelidad, como que te sientes un poquito más dura, un poquito más irreverente. Dice, pero ¿qué viene? Dice, para ti, dice, un acercamiento a alguien en septiembre, pero esta persona se aleja. Aquí ahorita yo te veo que debes de cambiar un poco tu manera de ser, tu manera de actuar, para que las personas cambien ese concepto que tienen de ti. Te voy a recomendar, depende del país donde vivas y todo, agarra un perfume que sea, no sé si puedas conseguir de jazmín, violeta, algo así, o gardenia, para que lo empieces a utilizar. Cuando lo tengas, me avisas, dime de qué país eres para decirte qué es lo que vas a agregar y qué complemento vas a tener, para que no haya problema, y ya les digo yo de acuerdo a su país qué es lo que puedan utilizar, ¿vale? Recuerda 811-629-2968, Jayska Soto. Mari Rivera, buenas noches, quisiera saber si Orlando Escobar, del 21 de enero del 82, le intereso yo, María Rivas. Vamos a ver si le interesas a Mario Escobar, María Rivas, ¿sí o no? Aquí nos sale que sí le interesa, dice, vas a ver que viene un cambio, dice, ahora el 25. Viene un cambio muy favorable para ti con este chico, pero ¿sabes qué? Cuidado con la suegra o con alguien de su casa. Ahí va a haber algo negativo. Va a haber algo negativo, pero sí se te va algo positivo. Cuando aparezca esto me dices. Dice Ángel del Ángel, gracias maestra, te la mando mensaje. Sí, con todo gusto. Sol, saludos muñeca. Daniela, igual, gracias a ti también. Muchas gracias por estar aquí pendiente con nosotros. Mari Carrizales también, de nada, para eso estamos, para ayudarnos. Mirela Ramírez dice, hola, quisiera saber por qué Daniel me volvió a hablar. Vamos a ver por qué este chico volvió a hablar. Ya me robaron unas cartas, ya se me perdieron, acá está. Vamos a ver por qué te volvió a hablar, qué intenciones hay ahí. Pues mira, yo lo estaba pensando y salió, dice la carta del fuego. La fuerza del fuego, la fuego de la pasión, dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Aquí todavía hay amor, aunque hay un poquito de recelo, como que hubo algo de amor, algo de interés amoroso aquí. Por eso te volvió a hablar. Vamos a ver, dice Fabio Enrique Herrera Castro de Bogotá. Saludos hasta Colombia, Bogotá. Bendiciones para todos ustedes allá. Estoy administrando un negocio de mi hijo Cristian Fabián Herrera Corso. ¿Cómo me irá? Vamos a ver cómo te va a ir. Vamos a utilizar estas otras cartas para yo preguntar cómo te va a ir a ti en el negocio. Vamos a ver, Fabio Enrique Herrera Castro, desde Colombia, cómo le ven en el negocio que va a administrar de su hijo Cristian Fabián Herrera Corso. Dice, los dos hombres aliados estando estables, dice, hay una coordinación buena. Aquí nos está diciendo las cartas que tú junto con tu hijo hay una conciliación favorable, sobre todo en cuestiones de trabajo. Eso significa que te va a ir muy bien. En el negocio que tú estás administrando, fíjate lo que te voy a decir.
necesito que compres una piedra imán y una esencia de lo mismo, que sea piedra imán o 7 metales. Cómpralas y consíguelas en Bogotá y me avisas cuando las tengas para decirte qué es lo que vas a hacer y qué amuleto vas a poner en el negocio para que siga fluyendo, porque nos sale que en lo laboral van a crecer o va a crecer ese negocio, pero te voy a decir que pongas de protección. Muchas bendiciones hasta Bogotá, que estés muy bien. Saludos, bendiciones para ti, para tu hijo y toda tu familia. Ok, ya te contestamos. Fabián, ya está, lo vas a administrar bien. Van a estar bien, vas a tener un cambio muy favorable. Aparte yo veo que se muestra o que hay una buena comunicación, una conciliación buena entre ustedes, donde van a poder estar manejando todo lo que traen aquí y va a ser muy favorable, en el cual ustedes se van a sentir tranquilos, estables, van a crecer mucho y va a haber cosas muy muy buenas. Ahorita yo quiero que todos se vayan preparando con una maceta de barro, ¿ok? O una vasijita de barro, le empiecen a conseguir, porque vamos a subir una receta excelente para el dinero. Recuerda suscribirte a mi canal El Mundo Esotérico de Ana Tarot en YouTube y sobre todo en nuestra página oficial El Mundo Esotérico de Ana Tarot en Facebook, nuestra página personal que es Dana Tarot, porque vamos a estar subiendo tanto videos como reel, todos síguenos en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras bases, para que puedas saber todo lo que vamos a hacer, porque vamos a empezar a hacer recetas y brujas, vamos a hacer brujillos todos en diciembre, para que nos vaya bien, para que haya armonía, para que terminemos el año de maravilla, con trabajo, con dinero, con amor, con familia, con prosperidad, comida, sin faltarnos nada en cada uno de sus hogares, ni en el mío tampoco, para que la ley de la abundancia sea favorable con nosotros y tengamos ese triunfo que tanto deseamos. Lucrecia Ripoll Sánchez, hola desde España, saludos hasta España. Lucrecia Ripoll dice Sánchez, 9 de enero del 76, me gustaría saber si José del 26 de febrero de 1974 tiene sentimientos por ti. Vamos a ver, Lucrecia. Saludos España. Vamos a ver, aquí nos dice que sí tiene sentimientos, pero es una persona muy seria, muy seca. Él viene de una infidelidad, o más bien de varias infidelidades, y no se ha podido tener superar esa situación negativa. Tú habla con él, platica con él para que estés estable. A ver, Hernández Miriam nos dice, no se ve mi pregunta. Chécame ahí a Miriam, Hernández Miriam, que no la veo yo aquí, no la vi. Déjame la checo, muñeca, vamos a ver. Te la vuelvo a hacer. No la veo. Vuélvemela a escribir y con todo gusto la contesto. Ok, Miriam. Aquí nos está diciendo Lucrecia que sí siente algo, dice, pero lo que pasa es que él es muy serio y viene de traiciones o problemas en cuestión de otra relación amorosa. Acércate con él, platica, trata de mantener algo estable. Cuando vayas con él, mastica canela antes de estar con él, o utiliza un spray de canela bucal, enjuague bucal o algo, porque sí hay de canela, y eso te va a ayudar a que él empiece a agarrar más confianza, más armonía, más estabilidad, más todo, para que empiecen a platicar mejor, ¿vale? A ver, ya se me movió aquí. Ya se nos movió, ténganme paciencia. Miriam, ¿dónde está tu pregunta? Estoy esperando a Miriam porque ya vamos a cortar, ya van a ser las 12, ya me voy a ocupar. Voy a ocuparme en hacer algunos trabajos. Entonces, Miriam, dime tu pregunta porque no me quiero ir sin contestarte. Hernández Miriam, mándame tu pregunta. Bueno, quiero que empiecen a ver todos los que no estén aquí. Como les dije, una maceta de barro, una pintura dorada, en spray de preferencia o la que ustedes quieran, porque vamos a empezar a subir los reels y hablar de recetas y todo lo que vamos a hacer para que en diciembre terminemos el año de maravilla. Bueno, pues fue un gusto para mí estar con ustedes. Les digo que una disculpa por el día de ayer, pero tuve que arreglar algunos asuntos de los trabajos. Entonces recuerden, de nada Fabio, un gusto. Recuerden que este espacio es para ustedes, para tener un espacio donde hablar, platicar, que tengamos bendiciones, buenas vibras
y en lo que yo pueda ayudar siempre voy a estar con ustedes. Recuerden, su amiga Ana Tarot, Ana Villarreal, siempre va a estar aquí. El mundo esotérico les desea que pasen una excelente noche, que estén de maravilla y sobre todo bendiciones y abundancias para todos. Ahorita no voy a poder contestar ningún WhatsApp hasta el día de mañana del horario de México. Ahorita ya son las 12 de la noche. Me voy a retirar. Que pasen un excelente día, excelente tarde, excelente noche, depende del horario donde me estés viendo. Muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Nos vemos. Recuerda suscribirte para que cuando se me ocurra hacer un en vivo, inmediatamente te conectes. Nos vemos.